Bueno, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sección de preguntas y respuestas. Yo soy Leandro y vamos a responder las preguntas de la semana. Tengo acá el celular con las preguntas y voy a elegir las mejores, ¿sí? Las que sean útiles para la mayoría, las que toquen temas que yo sé que se repiten frecuentemente. ¿Cómo puedo saber cuáles son los planetas dominantes de mi carta? Eso lo dijimos la semana pasada, ¿sí? Hay un video en YouTube al respecto de eso. ¿Cómo puedo saber qué planetas estaban en retrogradación en mi nacimiento? Eso básicamente es haciendo tu carta natal, ¿sí? O sea, lo que tenés que hacer es introducir tus datos en alguna web que calcula el gráfico de la carta natal, como por ejemplo astro.com o carta-natal.es. Pones tus datos y te va a salir el gráfico y el listado de planetas. Y en el listado de planetas vas a ver que los planetas que estén retrógrados tienen una pequeña R, ¿sí? Una R o una pequeña R que aparece con la patita tachada, que son los símbolos característicos de que ese planeta estaba retrógrado al momento de tu nacimiento. Quitando a Venus y a Mercurio, ¿sí? Que tenemos otra regla para calcular su retrogradación. Hay una regla bastante fácil como para tener a mano, para saber básicamente al mirar rápido una carta natal qué planetas seguro estaban retrógrados, que son los planetas que están, tomamos la posición del Sol, los planetas que están opuestos al Sol, si es que hubiera alguno, siempre están retrógrados. Los planetas opuestos al Sol, exceptuando la Luna, que nunca se pone retrógrada, los planetas opuestos al Sol siempre están retrógrados, ¿sí? Los planetas que están tomando desde el Sol, si trazamos una dirección de 120 grados en un sentido de la circunferencia y 120 grados en el otro sentido, es decir, los dos trígonos, eso va a generar un abanico, ¿sí? Un abanico entre un trígono pasando por la oposición al Sol y el otro trígono. En ese espectro, si hay planetas ubicados ahí, siempre van a estar retrógrados, ¿sí? Esa es la regla general. Ya les digo, esta regla no aplica para para Mercurio y para Venus, porque Mercurio y Venus nunca se alejan del Sol, ¿sí? Demasiado. Eso tenemos que verlo con un programa de computadora. Pero esta es una regla útil también que te va a servir. Por supuesto que en general utilizamos el gráfico para saber cuáles efectivamente están retrógrados y cuáles no. ¿Puedes explicar el significado de los signos interceptados? ¿Qué hacemos con ellos? Sí, es una pregunta muy frecuente en astrología, la de los signos interceptados. Yo lo que primero voy a explicar qué es un signo interceptado, ¿sí? Nunca hay un solo signo interceptado, siempre hay un par de signos interceptados. Tenemos 12 signos y también tenemos 12 casas en astrología. Esto quiere decir que, si bien los signos siempre miden 30 grados, las casas no siempre miden 30 grados, ¿sí? Entonces, como tenemos 12 signos y 12 casas, en general tenemos una casa por signo, una cúspide, que es donde comienza la casa, una cúspide de casa por signo, ¿sí? Ahora, puede suceder que por el tamaño de las casas, que es variable, cuando un signo tiene dos casas que comienzan en él, entonces forzosamente, como tenemos 12 signos y 12 casas, si hay un signo que tiene dos casas que comienzan en él, además, cuando ustedes ven una carta natal, se dan cuenta que una carta natal, la división por casas son ejes. O sea, en realidad no es que son 12 casas, sino que son 6 ejes, 6 líneas que dan origen a las 12 casas. Entonces, si hay un signo que tiene dos casas que comienzan en él, el signo opuesto también. Por ende, va a haber dos signos que no van a tener ninguna casa que comience en él. ¿Qué son las casas? Son ámbitos de experiencia de vida. Entonces, yo siempre digo que la energía de los signos, que es la energía fundamental de nuestra carta natal, brota, llega a nuestra vida a través de los planetas que tenemos en ese signo o a través de las casas que tenemos en ese signo. Entonces, cuando tenemos un signo que no tiene casas, naturalmente es como que la energía de ese signo no puede drenar de forma directa hacia nuestra vida, no puede hacerse presente con tanta facilidad. El caso es todavía un poco más gráfico cuando además
en ese signo, ese par de signos que están interceptados, además tampoco tenemos planetas, ¿sí? Porque entonces la energía de ese signo, no tenemos ninguna casa en ese signo, no tenemos ningún planeta en ese signo. Entonces yo siempre digo que esto es como el punto ciego que tenemos en el espejo cuando vamos manejando, cuando vamos conduciendo, ¿sí? Podría haber un auto, un carro en ese lugar y no lo estamos viendo, ¿sí? Esta es un poco la importancia de estudiar los signos interceptados en nuestra carta natal, ¿sí? Son áreas de la existencia, porque cada signo es un área de la existencia, que se nos hacen un poco más borrosas y difíciles de comprender, sobre todo cuando no hay tampoco planetas en ese signo o en ese par de signos que están interceptados. Sin embargo, no les damos demasiada importancia porque en el análisis de una carta natal tiene mucho más que ver con dónde sí hay planetas, dónde sí hay casas, cúspides de casas, que donde no las hay. ¿Qué más? ¿Géminis y Piscis no son compatibles? Nos preguntan por acá. La compatibilidad es un tema bastante amplio. No podemos decir si dos personas son o no compatibles simplemente estudiando el signo de sus soles. Lo que tenemos que entender es que Géminis y Piscis son dos signos que están en cuadratura, ¿sí? Eso implica que están en una relación de estrés, de tensión entre ellos. Ahora, nosotros sabemos que a nivel de parejas, muchas veces lo que nos atrae de la otra persona es lo que es la diferencia, es esa tensión, ese estrés, que nos genera esa excitación. Obviamente también necesitamos que haya confort, compartido, relajación, pero en realidad tiene que haber un balance entre ambos. Tiene que estar la capacidad de sentirnos cómodos y aflojarnos con la otra persona, pero también esa diferencia que nos atrae. Entonces, desde un punto de vista, soles en cuadratura aportan una diferencia que puede ser muy atractiva. Desde otro punto de vista, habrá que ver si estas dos personas tienen la capacidad para entenderse, y eso tendrá que ver con el estudio del resto de las sinastrías. Para las personas que quieran aprender más de sinastrías, tengo dos opciones para ofrecerles. El seminario de sinastrías, que está en mi página web, que tiene una duración de 2 horas aproximadamente, o para quienes quieran realmente profundizar en el arte de las sinastrías, el posgrado de sinastrías. El posgrado de sinastrías lo doy una vez al año, es un programa de 12 horas sincrónico conmigo, tanto presencial en Buenos Aires como online para todo el mundo. Y este es un programa muy bueno para realmente volverse expertos en la interpretación de las sinastrías. Dicho sea de paso, ese programa, el posgrado de sinastrías, tiene lugar ahora en octubre de este año, en 2023. Sigamos un poquito más. ¿Es cierto que los planetas que tenemos al lado de nuestro Sol no son compatibles en el amor? Yo creo que la pregunta se refiere en realidad a los signos que están a los costados. A ver, lo que tenemos que entender es que el Sol es fundamental en nuestra personalidad, entonces es un gran factor para hablar de la compatibilidad o no compatibilidad. Y yo siempre digo, y esto es importante recalcarlo, que compatibilidad no quiere decir amor, ¿sí? Los seres humanos, la conciencia humana tiene la capacidad de amar sin importar las diferencias. Ahora, otra cosa es la compatibilidad, que tiene mucho más que ver con el mundo de la forma. Si esta forma encastra con esta otra, ¿sí?, para formar una nueva forma más estable, ¿sí?, que tenga sentido a lo largo del tiempo. Muchas veces hablamos de compatibilidad cuando en realidad hablamos de eso. Entonces, si nosotros tenemos el Sol en Leo, por ejemplo, hay que entender que los signos que están a los costados presentan una naturaleza muy distinta a la del Sol en Leo. Primero porque presentan una polaridad distinta. Si tenemos a Cáncer de un lado, a Virgo del otro, esos son signos de naturaleza receptiva, ¿sí?, que demuestran principios muy distintos de los que habla el signo de Leo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, considerando solamente el Sol, sí, podríamos decir que tienen una naturaleza distinta. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la persona es Sol en Leo con Luna en Virgo, y del otro lado aparece una persona que es Sol en Virgo con Luna en Leo, por ejemplo, cruzados? Bueno, podría haber muchísima compatibilidad ahí. Entonces, siempre es importante entender que las personas que conocemos en nuestra vida ponen de manifiesto
tensiones y diferencias y distancias que ya existen adentro nuestro. No me puedo enamorar, no me puede gustar, no me puede atraer o no me puede generar nada o una persona que no me muestra una tensión que ya hay adentro mío. Esto es muy interesante para que lo piensen. Y también tiene que ver con el ámbito de las sinastrías. ¿Cómo se interpreta cuando tenés el mismo signo del ascendente en el Sol o la Luna? En general, yo siempre hago una diferencia en ese caso de si ese planeta, ya sea el Sol o la Luna, está ubicado en la casa 12 o en la casa 1, porque suele haber bastante diferencia. Pero en general, lo que podemos pensar es que yo tengo un aprendizaje con mi ascendente, y como el Sol y la Luna están cercanos al ascendente, también tengo un aprendizaje con lo que ese planeta representa. Por ejemplo, si tengo el Sol cerca del ascendente, además de aprender a expresar las cualidades del ascendente, por ejemplo, ascendente en Aries, con el Sol en Aries, además de aprender a expresar esas cualidades, tendré que aprender a expresar la función del Sol, que tiene que ver con la capacidad de mostrarme, la capacidad de liderar, la capacidad de ser expresivo. O si tengo la Luna, además de esa capacidad ariana, resolutiva, emprendedora, tendré que aprender también de la capacidad de la Luna, de cuidar, de nutrir, de cuidarme, de proteger, ¿sí? De interesarme por los afectos y demás. Hay dos aprendizajes combinados, ¿sí? Pero como la naturaleza del planeta tiene que ver con ese mismo signo, obviamente también hay un aprendizaje con la naturaleza de ese planeta en sí mismo. Contanos sobre Saturno en Piscis, sobre todo para los que lo tenemos natal. Los que lo tienen natal a Saturno en Piscis estarán viviendo su retorno de Saturno en estos meses, digamos. Y Piscis siempre es el signo que nos habla de lo más sutil, de la espiritualidad, nos habla de los mundos más intangibles, como el mundo de la mente, y por ende también de la salud mental, del esoterismo, del misticismo muchas veces. Es el signo de la sanación, de la ayuda desinteresada, por eso siempre se dice que rige sobre los médicos y los profesionales de la salud, sobre todo de la salud mental. Entonces, las personas con Saturno en Piscis, siendo Saturno ese ámbito de maestría de nuestra carta natal, evidentemente sí, las personas que son Saturno en Piscis, ese es uno de sus ámbitos de maestría, ¿sí? Y muchas veces pensamos que eso implica mi profesión, pero muchas veces también implica hacerme cargo adentro mío de mi salud mental, de mi espiritualidad, ¿sí? Y de todo lo que la esfera del mundo pisciano simboliza. La astrología y diversos lenguajes espirituales entrarían también en el mundo de lo pisciano. Hacerse cargo, ¿sí? Hacerse cargo de este área de maestría y de este Saturno. Obviamente las personas con Saturno en Piscis son personas en general con una blandura, una ternura especial, ¿sí? Porque la coraza de su ser, de su personalidad que está dada por Saturno, es una coraza blanda, es una coraza mucho más permeable y está hecha justamente para, entre comillas, desarrollar individuos sensibles que tengan justamente entonces la capacidad de poder verse movidos o conmovidos por otros para ayudarlos, ¿sí? Saturno en Piscis obviamente propone un periodo de maduración profunda para las personas que tienen planetas en la cruz mutable, ya sea en Piscis, en Sagitario, en Géminis o en Virgo, ¿sí? Sobre todo planetas importantes, ¿sí? Como por ejemplo Saturno, el Sol y la Luna sobre todo. Obviamente también personas que tengan ascendente en Piscis estarán pasando por momentos en los cuales se verán llamados a tomar muchísima más responsabilidad sobre temas verdaderamente importantes y sobre todo pensando a futuro. Saturno es el que nos invita a pensar a futuro, ¿sí? A pensar a largo plazo, a pensar en lo que realmente importa. ¿Qué opinión tengo sobre la parte de la fortuna y la parte del infortunio? Se llaman partes arábigas, y las partes arábigas siempre, fueron diseñadas hace mucho tiempo y estudiadas hace mucho tiempo justamente por astrólogos árabes de la antigüedad.
si mal no recuerdo, alrededor del 1200, una cosa así, no estoy seguro. Las partes arábigas siempre son indicadores virtuales en la carta natal que no existen, pero que son el producto de sintetizar la información de otras posiciones, por ejemplo, del Sol, la Luna y el ascendente. Y yo creo que son interesantes para la persona que justamente se interese en esas técnicas de síntesis. Personalmente yo no las uso, las he estudiado, no las uso, trabajo con... Creo que a nivel de trabajar con la astrología psicológica y la astrología humanista, no las incluyo tanto. Y los astrólogos que yo he estudiado tampoco las incluyen tanto. Mi línea, mi rama de astrólogos no le da tanta importancia. Hay muchas partes arábigas, no solo la fortuna y el infortunio, hay muchísimas partes arábigas, ¿sí? Decenas, que pretenden sintetizar diferentes ámbitos de la vida de la persona. Pero para mí, obviamente, eso es información redundante, no es una síntesis. Esa información ya está en la carta natal de otro modo. Entonces yo lo que diría es que si a la persona le interesa particularmente, que es bueno estudiarlo, pero que no es estrictamente necesario, ¿sí? Por acá piden información para principiantes. Para principiantes te recomiendo recorrer mi web o mi canal de YouTube y buscar todos los recursos gratuitos que tengo. ¿Qué sucede con las personas nacidas con Mercurio retrógrado? Cualquier planeta que tengamos retrógrado en nuestra carta, en general, Dan Ruyer dice, por ejemplo, que es muy probable que ese planeta en nuestra infancia se haya visto frustrado de algún modo en su desempeño hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, a nivel de Mercurio, que nuestra habilidad comunicativa se haya visto frustrada en lo exterior. Lo cual, yo siempre pienso que eso tiene que ver como... Esto da algún aspecto, por ejemplo, de Mercurio en conjunción con Saturno, o un aspecto tenso con Saturno, porque de algún modo siempre un planeta retrógrado nos invita a volvernos más profundos al respecto de esa energía en nosotros, ¿sí? Para comprender una dimensión más profunda de ese planeta y de cómo funciona, y para entonces sí poder ir hacia afuera con mayor potencia. Digamos que nos vuelve más introspectivos en uno o en varios ámbitos, ¿sí? En este caso en el ámbito mental, asociativo, ¿sí? Que es el que promueve Mercurio, el asociar imágenes, asociar ideas, para armar un tejido conceptual, para expresarnos, para darnos a entender, para comprender y asimilar también la información externa. Una más vamos a hacer. ¿A partir de qué grado se considera que un planeta ya pertenece a la siguiente casa o signo? En mi escuela yo no paso de signo ningún planeta, ¿sí? Un Sol en grado 29 está en ese signo, una Luna en grado 29 está aún así en ese signo. Lo que sí pasamos en la interpretación, y esto es más que nada un tip interpretativo, pasamos a los planetas de una casa a otra cuando un planeta está a 3 grados o menos de una cúspide de una casa, supongamos desde el lado anterior, ¿no? Supongamos que tenemos a Mercurio 3 grados por detrás de la cúspide de la casa 2, entonces lo consideraríamos ya para la casa 2. No está en la casa 1, sino que interpretativamente lo consideraríamos para la casa 2. Ahora, como siempre les digo a mis alumnos y alumnas, esto es así cuando estamos aprendiendo. Más adelante no nos va a ser tan útil si no podemos contrastarlo con la vida de la persona para efectivamente descubrir si ese planeta se manifiesta con mayor claridad en el ámbito de la existencia de la casa 1 o de la casa 2. Tenemos que poder, a la larga, contrastarlo con los datos fácticos de la vida de la persona, ¿sí? Bueno, espero que les sirva, ¿sí? Y que semana a semana me vayan dejando sus preguntas para que les pueda ayudar en todos estos temas que son iniciales e intermedios de astrología. Nos vemos la próxima. Chau, chau.